La palabra fue escrita para ti, es personalizada. Entonces tú pon tu nombre siempre en la palabra. Entonces hoy junto con mi esposo fuimos dirigidos en desarrollar esta feria. ¿Por qué? Porque la primer característica de Jesús fue ¿cuál? Participemos todos. Servir. Porque cuando tú sirves a alguien, tú le estás mostrando amor, tú le estás mostrando generosidad, tú le estás mostrando no soy egoísta, pienso en ti. La palabra dice que miremos a todos como si son más que nosotros, pero nosotros somos al contrario. Nosotros nos creemos la gran garza, nos creemos más que todos, y la palabra dice todo lo contrario. Y su instrucción es porque Él quiere mantenernos humildes, porque todos al final somos iguales ante los ojos de Dios. Entonces, yo quiero empezar contando una pequeña anécdota. Muchos de nosotros no sabemos ni quién somos ni qué tenemos. Dígale al que está al lado suyo, yo soy una cajita de sorpresas. Yo soy una cajita llena de dones y talentos. ¿Quién se cree eso? ¿Quién tiene dones y talentos? 5. ¿Y el resto qué tiene? Vuelvo y pregunto, ¿quién sabe? Y está bien, usted sea honesto. Si usted dice, no, yo nada que ver. ¿Quién sabe que tiene dones y talentos? Ok, gracias por su honestidad. Ahora, ¿quién sabe que los usa para el Señor? Está bien, okay. Muy bien. Vamos a estar trabajando, todos tienen esta hojita, ¿verdad? ¿Y tienen un lapicero? Usted recibió esta hoja y recibió un bolígrafo, un esfero de Sembradores Church. Lapicero, pluma. ¿Quiénes no recibieron el bolígrafo? O el lapicero. ¿Quiénes no lo recibieron? Porque veo gente que está escribiendo con otro lapicero. Ese es un regalo para ustedes. La idea es que a medida que nosotros vayamos hablando, miren la segunda página, hay como 3 columnas. Usted dirá ahí, pero es que yo no vine a la escuelita, vinimos a la iglesia, pero en la iglesia es escuelita, aprendemos de la palabra de Dios. ¿Quién falta de la hoja? Alce la mano, ¿quién falta de la hoja? Aquí falta. Absolutamente todos deben tener esto, los que están sirviendo. Todos deben tener el bolígrafo, todos deben tener la hoja. Ujieres, ayúdenos. Please. Ok. Todos tenemos hoja, todos tenemos lapicero. Levanten la mano, por favor. Levanten la mano los que faltan de hoja. Allá faltan de hoja, Jacobo. ¿Quién más falta por tener la hoja y tener la hoja esta de una vez? Deben tener todo el paquetico, please. Ok. Y la idea es que todos escribamos y todos conectemos con lo que estamos Yo haciendo. les voy a ir indicando cuándo es que vamos a escribir. Pero quiero contar una pequeña anécdota. Cuando yo tenía como 12 o 13 años, o sea, hace como 5 años, nosotros llegamos a este país, yo llegué con mis papás y mis hermanitos. Y mi papá, pues siempre como buen papá, esforzándose a darnos lo mejor que él pudiera dentro de sus capacidades. Y acababa de salir el Betamax. ¿Saben qué es eso? Yo creo que los jóvenes no saben qué es eso. ¿Un VCR? ¿Un Betamax? No, usted se crió con Betamax. Un Betamax era una maquinita que uno metía las películas para poderlas ver, ¿cierto? Entonces mi papá llegó súper feliz que nos había logrado comprar el Betamax, y mi hermanita y mi hermanito y yo ahí listos a ver la película y conectándolo. Y mi papá pues no ha sido muy handyman como de conectar y saber, y bueno, él conectó y ya listos a ver la película. Íbamos a ver una película que se llamaba Pee Wee Herman.
¿Saben quién es ese? Bueno, entonces ponemos la película y la película salía distorsionada. O sea, no se veía la imagen, pero se escuchaba todo. Y nosotros no sabíamos qué hacer, pero estábamos tan felices de que teníamos Betamax y que ahora íbamos a poder ver películas, que nos vimos las 2 horas de película distorsionada, pero la escuchamos. Entonces dijimos, bueno, tal vez salió mal o no supimos, no sabíamos cómo funcionaba el aparatico. Al otro día no sé quién fue quien llegó y le contamos la anécdota y había una ruedita que decía tracking y le hizo así, trin, y ahí mismo se vio la película. ¿Ok? Fácil cómo se resolvió ese problema. ¿A qué quiero llegar con esto? Que muchos de nosotros nos conformamos con vivir la vida sin saber que hay tantas cosas que se pueden modificar y arreglar porque no sabemos lo que tenemos, porque no sabemos qué hay dentro de nosotros, no sabemos qué puso Dios en nosotros. ¿Cuántos aquí tienen carro? ¿Cuántos han tocado todos los botones de ese carro? Mi hijo mayor dice que yo tengo mi celular y lo uso bastante. Dice que yo tengo el celular como si tuviera un Ferrari y solo me monto en el carro, lo prendo, arranco y freno. Pero no tengo nada de conocimiento de las funciones que tiene mi teléfono. Entonces, hoy queremos ubicarnos, queremos que todos nos ubiquemos y entendamos lo que Dios ha puesto en cada uno de nosotros. Si uno no sabe lo que tiene, pues no lo usa. Si uno no lo usa, desperdicia la vida. Si uno desperdicia la vida, no cumple el propósito que Dios le ha dado. Entonces, con esa listica que ustedes hoy tienen, hoy queremos pedirle el favor que no se las den de, no, a mí me da pena decir que yo tengo esto o que yo tengo lo otro. Hoy vamos a realmente descubrir qué hay dentro de nosotros, porque el reconocer qué hay dentro de nosotros es darle gloria a Dios. Es saber que si Dios puso un don en mí, yo tengo la responsabilidad de usarlo, porque si yo no lo uso, no estoy siendo buen mayordomo de lo que Dios me ha entregado. Ahora, muchos de pronto han llegado, o todos hemos llegado con el deseo de buscar la sanidad en Cristo, porque tienes una aflicción, porque tienes un dolor, porque tienes una situación difícil. Pero sabes, a partir de este momento, cuando tú empiezas a descubrir que tienes dones en ti y empiezas a usarlos para la obra del Señor, tú empiezas a sentir una sanidad sobrenatural. Entonces es importante que tú digas y pongas tu corazón en el sentido de lo que estamos hablando, para que tú entiendas que también por el servicio hay sanidad en Cristo Jesús. ¿Estamos? Bueno, nuestro tema hoy es los dones espirituales. ¿Cuántos aquí saben que Dios les ha entregado dones? ¿Ok? ¿Está bien? Si usted todavía no sabe, porque hoy va a salir entendiendo qué dones usted tiene. Los dones espirituales están divididos en 3 partes. Creemos en una Trinidad. ¿Quién es la Trinidad? Dios Padre, Dios Hijo, o sea Jesús, y el Espíritu Santo. Entonces los dones espirituales son dones, Dios nos da unos dones, Jesús nos da otros dones y el Espíritu Santo nos entrega otros dones. ¿Okay? Y son totalmente diferentes. ¿Podemos poner pantalla o todavía no? Sí. Okay. Entonces, ¿quién nos entrega dones? Ok. Hay 3 diferentes tipos de dones y dados a diferentes tipos de personas. Entonces vamos a ver primero para qué son los dones. Cada una de las personas de la Trinidad desempeña una función especial en nuestra vida, ¿sí? Dentro de los dones dados a la humanidad es igual. Así como Dios es nuestro Padre, Jesús
es quien nos lleva a nuestro Padre, y el Espíritu Santo es quien está hoy con nosotros. El Padre nos da unos dones, Jesús nos da otros y el Espíritu Santo nos da otros dones. En Romanos 12, 3, 8 dice, aquí describe una serie de dones dados por Dios, el Padre. Entonces vamos todos a leerlo. Dijo pues, por la gracia que me es dada a cada cual, pero todos. Digo pues, por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de la fe que Dios repartió a cada uno. Porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo, y todos miembros los unos de los otros. De manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe. O si de servicio, en servir, o el que enseña, en la enseñanza, el que exhorta, en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. Como ustedes pueden ver, la palabra habla de que Dios, ¿quién? Dios nos da los dones motivacionales. En segundo lugar, los dones dados por el Hijo de Dios son llamados los dones ministeriales. ¿Okay? Quiero aclarar algo, los dones de Dios son dados a toda la creación de Dios. ¿Okay? ¿Una persona que no crea en Dios es creación de Dios? Sí. ¿Una persona que blasfeme contra Dios es creación de Dios? No quiero hablar de ninguna otra religión, porque para hablar de Jesús no hay que hablar de ninguna otra religión, pero los dones de Dios son dados a los incrédulos y a los que no creen en Dios, a toda la creación de Dios, porque la esperanza o el propósito de Dios es que todos conozcamos de Él. Por eso Él ya nos manda como, con un equipo, con un regalo de dones. En segundo lugar, los dones dados por Jesús son llamados los ministeriales. Vamos a ver Efesios 4:11, que dice, y Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y a otros maestros. Estos dones ministeriales son entregados a los que son hijos de Dios, los que han aceptado a Jesús como su Salvador. Y en tercer lugar, 1 Corintios 12, 7, 11 está relacionado con los 9 dones del Espíritu Santo y tienen un propósito específico. Vamos a leer 1 Corintios 12, 7, 11. Dice, pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho, porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia, según el mismo Espíritu, a otro fe, por el mismo Espíritu, a otros dones de sanidades, por el mismo Espíritu, a otros el hacer milagros, a otro profecía, a otros discernimiento de espíritu, a otros diversos géneros de lenguas y a otros interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Entonces, acabamos de ver que la palabra dice que Dios da dones, que Jesús da otros y que el Espíritu Santo da otros. Ahora, Dios nos hizo a cada uno de nosotros con un propósito especial y específico. Dios tiene planeado para cada uno de nosotros algo muy especial, pero nosotros tenemos que ver y andar en los planes de Él, no en los planes de nosotros. Nosotros no tendría la vida de nosotros sentido si nosotros no conocemos y no hacemos la voluntad
de Dios. Veamos lo que dice Romanos 11:36. Y dice, porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Porque de Él, para Él y por Él. O sea, todo es hacia Él. Todo va relacionado con Él y todo sale de Él. Y en Efesios 2:10 dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano que anduvieses en ellas. Muy importante que entendamos que somos hechura de Él. Siendo hechura de Él, tenemos que entender que Él nos ha preparado con puntos específicos y especiales. ¿Para qué? Para poder ser el cuerpo de Cristo y para poder servir en la obra de Él. Antes de que entendamos cada uno de estos dones, yo oro para que el Señor nos haga entender, que nos abra el entendimiento, que quite todo paradigma de nuestra mente, toda forma de lógica o cosmovisión que nosotros tengamos, estructuras mentales que no nos permitan creer lo que Dios ha puesto y ha depositado en nosotros. Y deben haber unos pasos para que cuando reconozcamos estos dones, nosotros permitamos el cumplimiento de ellos en nosotros y a través de nosotros. Cada uno de nosotros como hijos de Dios, ¿cuántos hijos de Dios hay aquí? Todos hijos de Dios, todos amamos a Dios, todos, la mejor forma que le podemos mostrar a nuestro Padre que le amamos es siendo obediente. Y nosotros debemos entender que somos espíritu, alma y cuerpo. Y según la voluntad de Dios vamos a servirle a Él y a la gente en espíritu, alma y cuerpo. Vamos a poner en práctica 5 pasos, tomen nota, que nos permitirá que comience el cumplimiento de nuestros deberes cristianos, porque nosotros tenemos deberes cristianos. Todos vivimos en casas donde hay un papá, mamá, o de pronto vivimos con un tío, o cualquiera que sea tu estructura familiar, hay responsabilidades dentro de la casa. No llegamos solamente como a un hotel a dormir y a comer, sino que todos tenemos deberes como hijos, como hermanos, como compañeros, o tenemos deberes en nuestro trabajo. De igual forma, nosotros tenemos deberes cristianos como hijos de Dios. El primero es que debemos someternos completamente a Él. Completamente a Dios debemos someternos tú y yo. Dice Romanos 12:1, dice lo siguiente: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. O sea, que es absolutamente todo, no es un poquito, es absolutamente todo. Y nos está diciendo, ruego por las misericordias de Dios, que por favor lo hagamos, que por favor persistamos, que no nos cansemos y que prestemos nuestro cuerpo como sacrificio a Él, que sea santo, que lo hagamos bien, que lo hagamos limpio, agradable a Dios, que es vuestro culto racional, todo para Él. Esta instrucción la da el apóstol Pablo. Y esto lo he mencionado en algunos momentos porque es importante saber quién lo dijo y en qué momento lo dijo. El apóstol Pablo, después de 20 años de caminar con el Señor, de haber tenido una transformación, en este capítulo 12, él comienza a decirle a la gente, mire, les ruego, él no está diciendo, mire, les sugiero, mire, si ustedes quieren, él dice, les ruego. Un hombre que antes perseguía a los cristianos, un hombre que era orgulloso, un hombre que era elocuente, venía de una familia de mucho dinero, muy inteligente, pero él fue sometido a la voluntad de Dios y fue transformado. Y este fue el hombre que plantó muchísimas iglesias y ni siquiera caminó con Jesús. Y él le dice, mira,
tenemos que someternos para el cumplimiento de la voluntad de Dios en nuestras vidas. Y dice, porque cuando se presentaba sacrificio en el Antiguo Testamento, se tenía que presentar un animal y ese animal tenía que morir para que se cumpliera esa ofrenda a Dios, para que hubiera un cumplimiento de la petición. En el Nuevo Testamento el apóstol Pablo está diciendo, mire muchachos, les ruego que se presente usted como sacrificio vivo. ¿Cómo me presento yo como sacrificio vivo? Muriendo a mis deseos, muriendo a mi voluntad, a lo que yo creo, a lo que yo quiero, a lo que es mi plan, si es que no está alineado con la voluntad de Dios. Número 2, no podemos ser o conformarnos a este mundo, no podemos conformarnos a lo que vemos y estamos viviendo alrededor o está pasando alrededor de nosotros. Romanos 12:2 dice, no os conforméis a este siglo, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento. ¿Cómo podemos renovar nuestro entendimiento? La única manera de renovar nuestro entendimiento es por medio de la palabra de Dios. No hay otra forma. No hay otra forma que yo diga, yo voy a hacer esto y mi mente va a ser transformada. Porque si vemos lo que está sucediendo en el mundo, es que nuestra mente está siendo transformada y discipulada por el mundo, y por eso nos estamos acercando cada día a vivir un día a día más mundano en vez de que sea una vida espiritual en Cristo Jesús. Entonces es muy importante que tú lo visualices de esa forma y tú te lo grabes. No me voy a conformar con lo que estoy viendo, no me voy a conformar con lo que está pasando en la escuela, no me voy a conformar con lo que me están ofreciendo, porque eso no es lo que Dios tiene para mí. Y aún nosotros teniendo compañeros y compartimos dentro de la iglesia, todos estamos en un diferente nivel de crecimiento, de conocimiento, de obediencia a la palabra de Dios. Entonces no nos dejemos confundir porque alguien que supuestamente camina con el Señor está viviendo otras cosas diferentes, porque nuestros ojos no deben estar puestos en la gente, sino nuestros ojos deben estar puestos en Cristo, porque muchas veces nosotros somos los que también vamos a fallar. Entonces hay que permitir que realmente haya una transformación en nuestra mente. Ahora bien, tú puedes ser el más espiritual, tú puedes servir 100% en la iglesia, pero tú puedes caer así, simplemente por una palabra, por un gesto, por un ofrecimiento, por una situación que jamás has vivido, pero puedes caer. ¿Por qué? Porque estás permitiendo escuchar lo del mundo y te estás conformando a lo que estás escuchando. Entonces no podemos pensar que porque estamos viniendo a la iglesia y estamos tratando de hacer algo, no podemos caer. No, creo que los que más responsabilidad tenemos dentro de la iglesia, tenemos que cuidarnos más y estar todos los días en la presencia de Dios, leyendo su palabra, para ir siendo transformados. Y también pensar que si el Señor me transformó a mí, la puede transformar a ella o puede transformar al que sea, renovando el entendimiento. Entonces, sometiéndonos, no conformándonos a este mundo ni a lo que ofrece este mundo, permitiendo una mente renovada. Y, No, ese es el tercero. El tercero es por medio de una mente renovada, vamos conociendo la voluntad de Dios. Uno no puede esperar cambiar en un día. Esto es un proceso, pero tenemos que ir conociendo más de Dios, de su palabra. Romanos 12:2 dice, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Dios quiere que nosotros vivamos unas vidas totalmente diferentes. Cuarto es que si nos humillamos podemos descubrir nuestro don motivacional. Cuando el apóstol Pablo dice en Romanos 12:3, digo pues, por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí mismo. Lo que les decía al principio, tenemos que entender que no nos podemos creer demasiado por quien somos, porque realmente no somos nadie, no merecemos nada. Estamos aquí por la misericordia de Dios,
pero Dios sí ha puesto un paquete dentro de nosotros, el cual debemos descubrir, no para llegar aquí a la iglesia y decir, yo soy la que tengo más dones de la iglesia. No, o yo tengo más dones de Dios y esta no tiene casi dones de Jesús. No, sino que realmente los pongamos al servicio de Dios. Y quinto, al identificar nuestro don, vamos a fluir en él. Ese es el llamado que Dios nos ha dado, a que nosotros podamos descubrir quién somos. Por eso ustedes hay veces no sienten que llegan a la iglesia y uno dice, ay, todo el mundo tan contento, tan abrazador, tan amoroso, todo el mundo quiere servir, todo el mundo quiere colaborar. Es porque hay un sentir que Dios pone. Y si usted dice, ay, no, a mí no me provoca servir, pues algo pasa, porque dentro de uno está el querer servir, el querer ayudar, el querer ser parte del cuerpo de Cristo. Romanos 12, 4, 8 dice, porque de la manera que a un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función. Así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos los miembros los unos de los otros. De manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe. O si del servicio, en servir. O el que enseñe en la enseñanza, el que exhorta en la exhortación, el que reparte con libertad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. Ahora bien, esto es un esqueleto, el cual va ligado el uno del otro, ¿sí? A ti te cortan el dedo gordo, el dedo meñique del pie, el dedo pequeñito del pie, y ya caminas diferente. Ya no caminas como caminas normalmente, porque ese pequeño dedo cumple una función específica en el balance de nuestro cuerpo. Sí, vas a poder caminar y todo. Nadie está diciendo que no puedas hacerlo, pero no vas a hacerlo de la misma forma. Entonces, como cuerpo de Cristo, cada uno debe descubrir su don, que el Espíritu Santo lo revele para que pueda unificarse dentro de ese cuerpo y poder funcionar los unos a los otros en el mismo espíritu. Entonces, ¿cuál es el propósito en conclusión de los dones que Dios ha puesto en cada uno de nosotros? Es ayudarnos los unos a los otros. Los miembros del cuerpo no discuten, el dedo no dice, ay, yo quería ir adelante del dedo del pie, o el brazo, ay, porque usó el brazo derecho y no usó el izquierdo. Es como que automáticamente cada uno desarrolla su función, y así debe ser el funcionamiento de nosotros, de los dones de nosotros dentro del cuerpo de Cristo. Ahora, y que cada parte realice su función. Ahora bien, cuando tú tienes, estamos hablando del pie, tienes una situación en tu pie, que tienes un hongo o te golpeaste, ¿qué hacemos? ¿Nos cortamos el dedo y lo quitamos para quitar el problema? ¿O como cuerpo buscamos sanar ese dedo, o sanar ese brazo, o sanar ese ojo, o sanar esa situación en la persona que está pasando? No la desechamos, como cuerpo de Cristo la abrazamos, la acogemos para poder seguir caminando y llevando la obra a lo que Dios quiere bajo su voluntad. Entonces el día de mañana, cuando vayamos donde el Señor, Dios nos va a pedir cuentas a todos, pero nos va a llamar a mi esposo y a mí, porque un día nos asignó en esta iglesia y nos va a decir, bueno, José Luis y Claudia, ¿qué pasó? ¿Por qué el hermano Lorenzo duró 2 años en tu iglesia, en la iglesia donde yo los puse a pastorear, y nunca sirvió? No le ayudaron a descubrir sus dones, y ese es el trabajo de ¿quién? De nosotros. Y allá ya cada uno, ¿cierto? Nosotros estamos llamados a ayudarnos los unos a los otros. Yo he escuchado a alguien que dice, ay, pero ¿por qué dicen tanto que sirvan y que sirvan, y por qué invitan tanto a servir? Es que quieren empleados gratis. No, la iglesia no se trata de eso. Pero sí es nuestra responsabilidad que cada uno se desarrolle en su don. Esa mentalidad es una mentalidad mundana, porque esta es la casa del Señor, esta no es la casa de nosotros, esta es la casa del Señor. Y de pronto mañana el Señor nos dice, váyanse para Australia,
y nos tenemos que ir, y Sembradores Church continúa. Y aquí la gente continúa creciendo. Entonces, vamos a enfocarnos primero en los dones de Dios. Esto es una enseñanza que puede durar 6 semanas, pero estamos tratando de explicarla lo más sencilla posible, pero lo más clara, para que todos entendamos un poquito. ¿Por qué es que hacemos una feria de ministerio? ¿Por qué es que estamos invitando a servir? Porque en el servicio es como uno crece. En la casa de Dios es como uno se va desarrollando para servir afuera, para saber cómo no servir solamente en la iglesia, sino servir afuera. Cuando usted vaya a un lugar, se tiene que notar que usted es hijo de Dios. Así usted no dice, ay, yo soy cristiano. No, se debe notar sin que usted lo diga. ¿Por qué? Porque usted desarrolla sus dones que ha puesto Dios. Antes de seguir, quiero contar una anécdota rápidamente. El pastor nuestro, Pastor Jaime, un día lo llamaron a las 11 de la noche, un miembro de su iglesia. Y le dijo, Pastor Jaime, lo llamó una señora, le dijo, es que mi esposo me está siendo infiel. ¿Cómo así, Margarita? ¿Qué pasó? No, pastor, él me llamó y se le quedó el teléfono abierto y iba con la novia, viniendo de Anaheim hacia acá al valle. Y entonces él dijo, no, ya voy para allá, vamos a esperar que él llegue, ¿sí? Entonces cuando el hombre llegó a la sala, abrió la puerta de su casa, entró y estaba la esposa, estaba el pastor Jaime y otro pastor. Y entonces dijo, Roberto, ¿y tú qué haces aquí, pastor? ¿Qué haces aquí, pastor? Y entonces Roberto le dice, pastor, pero ¿ha pasado algo? Entonces el pastor le dice, bueno, no sé, eso cuéntamelo tú, ¿sí? Entonces ya empiezan el diálogo a mediar la situación entre el esposo y la esposa. Y después de que habla con ellos, él le dice, Roberto, a partir de la próxima semana vamos a abrir un grupo de vida aquí en la casa, en tu casa. Vamos a ofrecerle una iglesia y que la gente venga a este grupo. Y este grupo lo vas a dirigir tú. Y la esposa le dice, ahora lo va a premiar, pastor. Ahora usted lo va a premiar a él, como me está haciendo esto. Ahora lo tengo que aguantar y es el que va a dirigir el grupo. Entonces le dijo, tú tranquila que el Señor va a tomar el control de toda esta situación. Tú vas a empezar el grupo y tú vas a dirigir ese grupo. Entonces lo primero que dijo, pero yo ¿cómo voy a hacer si yo, tras de que estoy fallándole al Señor, cómo yo voy a dirigir este grupo? Él dijo, pues bueno, vas a tener que entrar en la presencia de Dios, leer su palabra, prepararte y ponerle la cara a la gente que viene y dar la palabra. ¿Qué quiero decir con esto? Que muchos de nosotros no nos sentimos estar preparados para nada de lo que Dios nos está llamando a hacer. Puede ser que no estén fallando al Señor, pero puede ser que estés fallando al Señor. Y el llamamiento que el Señor te da busca que tú te sanes y que tú te liberes de la atadura que tú tienes. Si el pastor Jaime le dice, ¿sabes qué? No puedes volver a la iglesia, no esto, no lo otro. Pues el hombre sigue en su jugada. Aquí el Señor, el pastor Jaime lo que hizo fue encasillarlo a la palabra de Dios y obligarlo a que él se comprometiera con el Señor y salir adelante en la situación. Obviamente después de un arrepentimiento, sí, de consejería claro, con él, no fue que solo lo lanzó así, pero con eso es que solamente cuando entramos a la palabra de Dios, empezamos a conocer a Dios de una forma diferente. Solamente cuando estamos sirviendo con el cuerpo de Cristo, vamos siendo transformados. Mi esposo y yo empezamos a servir en la iglesia. Él tenía su clínica, yo mi oficina, y nos llamaban, bueno, necesitamos servirle a los invitados, y nosotros dejábamos clientes, los pacientes, y llegábamos a recoger la basura, a servirle cuando habían reuniones de pastores, y en todo eso fuimos aprendiendo y fuimos como se dice, impregnándonos de cómo era el mover de Dios. Entonces, en los dones de Dios, yo quisiera que ustedes, cuando identifiquen un don, usted lo escriba ahí en los dones de Dios. Los dones de Dios que son dados ¿a quién? A todos. Romanos 12, 6, 8 dice, Dios nos ha dado diferentes dones según lo que Él quiso dar a cada uno. Este versículo ya lo leímos, pásale y vamos a ver la lista de los dones dados por Dios según el versículo.
¿Están ahí marcados? Pasa a la siguiente, por favor. Lo leo. Romanos 12, 6, 8. Dios nos ha dado diferentes dones según lo que Él quiso dar a cada uno. Por lo tanto, si Dios nos ha dado el don de profecía, Ahí está el primero. hablemos según la fe que tenemos. Si nos ha dado el don de servir, el segundo. A otros, sirvámoslo bien. El que haya recibido el don de enseñar, que se dedique a la enseñanza. El que haya recibido el don de animar a otros, que se dedique a animarlos. El que da, hágalo con sencillez. El que ocupa un puesto de responsabilidad, desempeñe su cargo con todo cuidado, y el que ayuda a los necesitados, hágalo con alegría. En conclusión, los dones de Dios son don de profecía, Don de servicio, don de enseñanza, servicio, don de enseñanza, don de exhortación, don de dar. don de administrar y don de misericordia. ¿Okay? Nosotros conocemos, usted dice, ay, pero ¿cómo va a ser profecía una persona que no crea en Dios? Todas estas personas espiritistas que trabajan, que leyendo la mano y que adivinando, ellos tienen un don, solo que no ha sido sometido a Dios. También hay personas que dicen cosas de la nada y es porque Dios ha puesto un don de profecía. Me acuerdo el día que yo conocí a mi cuñado Memo, yo entré con mi hermana, mi hermana no fue a un lugar donde yo iba, y fui con mi papá y mi mamá, y yo entré a una exposición de arte que había. Y cuando yo entré y lo vi, así como está así de lejos ahorita allá atrás, yo llamo a mi hermana y le dije, oiga, aquí está su esposo. Me dijo, ay, usted está loca. O sea, ella acaba de terminar con su novio. Y yo no sé de dónde yo saqué esa locura, pero ahí está el esposo de mi hermana. Entonces yo no era cristiana, yo no sabía que tenía don de profecía, pero Dios nos usa en momentos sin uno saber. Entonces, este don de profecía lo puede tener una persona que no está sometida a Dios. El don de servir, sí, es el don de asistir, el don de ayudar de una manera práctica, ¿sí? Tú no puedes servir a una persona diciendo, una persona que está pasando hambre, dice, voy a orar por ti y el Señor va a dar la provisión para ti. Eso es una realidad. Pero tienes que accionar y servirle de alguna manera. Vamos a comernos una hamburguesa, mira, compra esta libra de frijoles. No lo puedes dejar ahí colgado. Claro. Entonces, que estamos hablando que estos dones son identificados, aún no oremos ni creamos en Dios. Hay gente que sirve a otros sin ser cristianos. ¿Por qué? Porque tienen el don motivacional del servicio. El enfoque es que estos dones, ya con Dios, con el Espíritu Santo, sean acentuados en nosotros y se manifiesten de una mejor forma. Cuando la gente viene a Sembrando y Restaurando por primera vez, por ejemplo, la semana pasada vino un primo de nosotros con su esposa y salió diciendo, yo quiero servir, ¿cuándo es la próxima vez? Porque yo quiero venir y ayudar. Ella no es cristiana, pero ella sintió el deseo de servir porque tiene ese don puesto por Y ayer nos llamó a preguntar, ¿cuándo es que servimos? Y ella va a venir a servir, pero ella no es cristiana. Ahora, tiene un don. Esa es una gran oportunidad para nosotros ministrarla, evangelizarla y que ella conozca del Señor. Porque Tercero, también puede ser que mucha gente diga, no, tú no eres cristiana, tú no puedes servir aquí. No, eso no es de Dios. Entonces, los dones son para que la gente sirva al Señor y ella, sin querer, va a servirle al Señor. Entonces, es importante que lo entendamos. Las personas también tienen el don de enseñanza. ¿Sí? Conocemos muchos maestros que no son cristianos y son excelentes maestros. ¿Por qué? Porque tienen la facilidad de poder enseñar y transmitir un mensaje para llevar a la gente a aprender. También tenemos el don de exhortación. Esas personas que dicen que el positivismo y que te animo, y uno habla con personas que después de la conversación queda uno como con toda la esperanza sin ni siquiera hablar de Dios, porque tienen ese don de exhortación. Ahora, ese don de exhortación con la palabra de Dios, eso es bomba. El otro es dar y contribuir, es compartir y ayudar materialmente a la gente. La gente quiere dar porque ve la necesidad y dice, yo quiero aportar, yo quiero ayudar económicamente, yo quiero dar unos materiales para que se haga esto. Muchos lo hacen
para no pagar tanto tax, dice, yo voy a dar esto, pero realmente tienen ese don en el corazón. Voy a dar esto para no pagar tanto tax, write off de esto, pero realmente tiene ese don en el corazón. También está el don de administrar. Hay muchos administradores que no son cristianos y son excelentes administradores. Y por último, el don de misericordia, ese sentir, no, es que a mí me da pesar, yo no puedo ver la necesidad sin ayudar y la persona no es cristiana, ni siquiera está cerca a Dios. Entonces, si vemos estos dones, aquí todos tenemos de esos dones. Alguien me preguntaba, ¿puedo tener más de uno? Claro, usted puede tener todos los dones. Pero cuando usted sepa que tiene todos los dones, póngase pilas porque todos los tiene que usar para el servicio de la gente. Entonces, ¿cuántos aquí han identificado dones de Dios en sus vidas? ¿Los escribieron? ¿Alguien no descubrió ningún don? Todos descubrieron dones. Muy bien, ahora vamos con los dones de Jesús, que son los dones ministeriales y son dados a los hijos de Dios. Leamos Efesios 4:11, dice, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y a otros maestros. Entonces, usted ahora use su mano para decir lo siguiente, que hay dones dados por Jesús, que son los ministeriales, y es el ser maestro, ¿Qué es este? ¿sí? El ser pastor, ser evangelista, ser profeta y ser apóstol. Es muy fácil entender estos. El maestro pues ya tiene el don dado por Dios, pero ahora Jesús, como son dones, los otros eran motivacionales. Los dones que da Jesús son los ministeriales. ¿Cuántos aquí creen que están llamados a desarrollar un ministerio? Todos estamos llamados a tener dones de Dios, dones de Jesús y dones del Espíritu Santo. Ay, no, eso es para ustedes los pastores, que a ustedes les gusta eso. No, todos estamos llamados a desarrollar un don ministerial. Todos tenemos ya un don. Si usted es hijo de Dios, usted tiene un don ministerial. Muchos. Entonces, el que es maestro, pues tiene que ponerse a enseñar. ¿Por qué? Porque ya tiene el don de Dios, pero ahora tiene un llamado de parte de Jesús. Entonces, usted está llamado a enseñar. El que sabe enseñar, enseña, y no necesariamente en una clase. Usted puede estar en el supermercado, donde usted vaya, usted puede enseñar. Jesús nos mostró todos los métodos de enseñanza que habían, por medio de preguntas, de discursos, del ejemplo. Estamos llamados a ser maestros y ese es el don que tenemos. El pastor. Una persona no puede decir, ay, yo quiero ser pastor. Usualmente el que es pastor no quiere ser pastor. Esa es la primera característica. El pastor es un llamado de parte de Dios y es confirmado, como lo vimos hace 8 días, pero el pastor es un don dado por Dios, porque el pastor que es llamado y que sigue el llamado de Dios, Dios lo va a equipar, Dios le va a ayudar a sacar callo, Dios le va a dar el amor por la gente, la paciencia, Dios lo va a equipar. Ahora, no hay solamente pastores que predican, sino también hay pastores administrativos, hay diferentes pastores de servicio, hay pastores que tienen el don de pastorear, pero específico Dios nos mueve en un sentido dentro de una congregación. Si tú eres un pastor, si tú tienes el don de maestro, pero también tienes el llamado de pastor, muy probablemente Dios te va a usar como un pastor en la enseñanza. ¿Sí? Hay otros pastores que son súper evangelísticos, están llamados a predicar, pero no se van a sentar a hacer una clase y a enseñarle a la gente porque ese no es su don. Y lo peor es servir en el don que no, es servir en el lugar donde no tenemos el don. El otro don es el don, déjame la fotico donde está la mano, el don de evangelista. Y el evangelista es el que va y hace todo el tiempo la intencionalidad de hablar de Jesús, de presentar a Jesús, ¿sí? En una comida, en una charla, en el bus, en el carro, en la playa, ¿sí?
tiene ese don y simplemente ¿Le es, sale? por ejemplo, el hermano Valladares, simplemente cuando él habla, ya siente uno que el Señor lo está ministrando porque él lo estaba evangelizando a uno. Ustedes ¿Sí? hay veces ven esas personas que consiguen, ¿cómo se llama ese? Un Megáfono, un y megáfono. están en la calle y uno dice, ay, pero ese sí muy loco, ahí hablando como loco, y ojo con las críticas de nosotros, porque somos bien criticones, y bien, uno dice, ay, ¿quién le va a poner cuidado a esa persona? Pues Dios sabe quién va a pasar por ahí, y por eso le dio el arranque a ese señor de irse a una esquina a hablar de Jesús, porque a todos Dios nos alcanza diferente. Entonces tengamos mucho cuidado cómo juzgamos y criticamos, porque cuando Moisés fue llamado y era un tartamudo, los hermanos dijeron, ay, pero ese tartamudo, y dice que lo llamó Dios, ¡pum!, les dio lepra, por Ahora, chismosos. ese don, yo creo que todos los que somos hijos de Dios lo tenemos en nosotros, porque cada uno de nosotros tenemos agradecimiento a Dios de lo que Él ha hecho en nosotros, y si tenemos gratitud, hablamos de eso, y al hablar de eso, estamos hablando de Jesús, y estamos hablando de que estoy evangelizando a la persona que está a mi lado. Entonces yo creo que ese don lo tenemos todos, pero muchas veces ese don lo minimizamos por temor, por vergüenza, porque ¿qué van a decir? Que me van a decir aleluya, que me van a decir acá, que los compañeros van a pensar que yo soy un tontín, ¿sí? Muchas veces lo minimizamos, pero yo quiero pensar y decir que aquí todos los que estamos lo tenemos y lo tenemos que desarrollar. ¿Y saben cómo se les quitó la lepra a los hermanos de Moisés? Moisés tuvo que orar por ellos. Entonces, ojo con criticar. Entonces, Dios nos usa de formas diferentes. Hay veces, y me pasa mucho, yo llego a un lugar y la gente me pone el tema, y yo hay veces no quiero llegar a hablar de eso, sino que empieza a hablar el tema. Es porque Dios quiere hacer algo donde tú vayas, y si tienes el don evangelista, tú vas siempre a hablar de Dios. Porque Dios te pone, porque hay gente que jamás va a visitar una iglesia, tú eres la iglesia. Amén. El otro es el don de profeta, y obviamente no tenemos el tiempo para profundizar, pero el don de profeta es, la persona que tenga el don de profeta tiene que ser muy responsable, muy moderada, muy metida en la presencia de Dios, muy metida en su palabra, conocedor de su palabra, porque Dios le da palabra para otras personas. Entonces, usualmente los profetas caen mal, pero si un profeta usa bien su don y es bien moderado, Dios hace cosas grandes por medio de los profetas. Y el último es el apóstol. El apóstol es usualmente la persona que planta una iglesia. Nadie se levanta y dice, ay, esta semana como que voy a plantar una iglesia. Hay gente que dice, ay, va a montar un negocio, va a montar una iglesia. La iglesia no es un negocio. Una iglesia se planta para que crezca. Y eso solamente es un llamado de Dios, porque plantar una iglesia no es algo que produzca dinero, tiene que producir almas para el Señor. Amén. ¿Okay? Entonces usualmente el apóstol es maestro, el apóstol es pastor, el apóstol es evangelista y el apóstol es profeta y pues es apóstol. No se llama el apóstol tal porque la palabra solamente habla de ungir a los pastores o a los reyes. El que tiene el don de apóstol o el don de profecía simplemente se desarrolla en su don por medio de lo que hace. Ahora bien, ustedes la semana pasada muchos pudieron pensar y decir, pero ¿para qué tanto pastor si la congregación no es tan grande? Nosotros como pastores principales de esta congregación vemos la necesidad de estos pastores, los cuales tienen diferentes dones y los cuales tienen estos dones que acabamos de ver, que son maestros, pastores, evangelistas, profetas y apóstoles, porque necesitamos que sean columna dentro de la congregación para todos nosotros. Entonces, por esa razón, nosotros los hemos nombrado como pastores de la congregación. Y eso hace que ustedes puedan empezar a identificar los dones de ellos mismos y buscar de ellos en los dones que ellos tienen. ¿Estamos? Entonces usted dirá, ay, yo no descubrí ningún don. Yo quiero decirle una cosa, para servir a Dios, sobre todo la gente de la alabanza. ¿Cuál es el propósito de la gente de la alabanza? Llevar al pueblo de Dios a la presencia de Dios. Yo no puedo llevar a la gente donde yo no voy, ¿cierto? Usualmente las personas de la alabanza tienen el don de profecía. ¿Por qué? Porque se la pasan metidos en la presencia de Dios. Yo por eso
la alabanza es uno de los ministerios más luchados dentro de las iglesias, ahí donde hay más luchas. ¿Por qué? Porque muchos de la alabanza se creen artistas y no entienden que es un don que Dios les dio mezclado con la profecía. Entonces todos los que están en esta plataforma tienen que andar bien derechito, buscando del Señor, buscando, porque se paran aquí y deben traer palabra de Dios, deben traer presencia de Dios, deben llevar a la gente a experimentar lo que experimentan no en la plataforma, sino en el diario vivir. Amén. Entonces es importante entender la responsabilidad que tenemos en cada rol. Ahora vamos a entrar a los dones espirituales, del Espíritu. ¿Encontraron dones de parte de Jesús? ¿Los escribieron? Okay. Cada vez que se identifican, no vamos a ir a revisar quién tiene qué, sino que usted ya está consciente que si sus ojos ya han sido abiertos, usted tiene que desarrollar su don. Amén. Okay. Y por último, Vamos a ver los dones que da el Espíritu. Y eso hay 3 grupos, que son los dones de revelación, los dones de poder y los dones vocacionales o inspiracionales. ¿Ok? Entonces ahora veamos. son 9 dones. No quiere decir que yo tengo uno y no tengo en otro, porque el Espíritu es uno. O sea, el Espíritu Santo puede hacer como Él quiere, cuando Él quiere y donde Él quiere. No es lo que me gusta, no es lo que yo quiero hacer, es lo que Dios ha depositado en uno, que uno a veces ni sabe que lo tiene. Entonces, para mejor entendimiento en cuanto a su descripción y la manera que funciona, vamos a agruparlos en 3 categorías. Uno son los dones de revelación, los dones de poder y los dones vocales o inspiracionales. Entonces, de la forma que más sencilla de escribirlos es los dones De revelación. son 3 de ellos dicen algo, 3 de ellos hacen algo y 3 de ellos revelan algo. ¿Okay? Entonces iniciamos con los que revelan algo, los dones de revelación. Y son don de la palabra de sabiduría, don de la palabra de ciencia y don de discernimiento de espíritus. ¿Los explicamos? Sí. Ok, entonces El don de sabiduría, usualmente cuando una persona viene y busca oración y dice, ay pastora, yo necesito hablar con usted, ¿yo qué hago? Con mis hijos molesto y empiezo, Holy Spirit, activate. O sea, yo digo, Señor, actívate por favor, habla tú, que no sea yo. Entonces, si alguien viene a pedirme un consejo o una dirección, pues yo soy humana. Y hay veces cuando me dicen cosas, digo, uy, ahórquelo, ¿sí? Uy, no lo perdone. Pero ese no es, eso es lo que Claudia haría de pronto. Pero yo tengo que pedirle a Dios, si alguien viene a pedirme una dirección, yo tengo que tener mucha responsabilidad. Entonces yo le digo, Señor, por favor, todo don de sabiduría, de ciencia y de discernimiento de espíritu, dámelo, Señor, porque los dones hay que pedirlos. Entonces cuando yo pongo al Señor primero, le digo, dámelo. Entonces, ¿qué es el don de sabiduría? Es una perspectiva sobrenatural, no es chisme. No es que porque yo sé, porque me contaron. Es una perspectiva sobrenatural para determinar los medios de cumplir con la voluntad de Dios. Entonces vienen, pastora, ¿usted qué opina? ¿Tomo este trabajo o no lo tomo? Y el Señor, por favor, dame, porque yo, ¿quién soy yo para decirle tome este y no tome este? Yo tengo que saber cuál es la voluntad de Dios. Y en ese momento el Señor derrama esa sabiduría y a mí a veces me impacta porque yo digo, no, con una seguridad tienes que hacer esto. Y yo ¿cómo estoy diciendo esto? Porque Dios derrama el don de sabiduría. Es para algo que va a pasar a futuro. ¿Okay? Es un sentido divino, no es porque alguien me contó o porque yo medio sé, sino que es realmente una revelación divina. En palabra de ciencias, y no podemos profundizar mucho en esto porque duraríamos mucho tiempo. En la palabra de ciencia es una revelación sobrenatural del plan y la voluntad divina. Es una visión sobrenatural de una circunstancia. ¿Sí? Entonces yo estoy hablando con alguien, no, es que yo tengo este problema y de pronto el Señor muestra cuál es el problema. Algo que esa persona hizo hace un año o hace 6 meses o algo que le están haciendo. No es chisme, vuelvo y digo, es algo que tú tienes la certeza que Dios te lo reveló.
Y todos, si tenemos el Espíritu Santo, podemos tener esta revelación. Entonces, de pronto si alguien dice, no, es que no sé por qué tengo tantos problemas en el matrimonio, el Señor revela lo que está pasando en ese momento y uno dice, mira, Dios me mostró esto, y la gente, ¿quién le contó? Eso fue chisme, eso fue esto, eso fue el otro. Es una revelación de parte de Dios, es una revelación divina de algo que pasó atrás y que está produciendo el problema de hoy. ¿Okay? Esa es la palabra de ciencia. Y el discernimiento de espíritu es el poder sobrenatural para detectar el mundo de los espíritus, de lo malo y lo que está operando en una persona. Por ejemplo, si yo veo una persona y tengo el don de discernimiento de espíritu, yo puedo ver lo que está operando en esa persona. La tiene adormecida, está atada, pero uno no va a ir a decir, oiga, usted está atado, usted está en pecado. Porque Dios jamás haría una cosa de esas. Cuando Dios le muestra a uno cosas, uno ora por esa persona. Dios hay veces le pone a uno a orar por personas, le empieza a dar en sueños, le empieza a revelar. O hay veces personas empiezan a contar su problema y están diciendo una cosa y de pronto Dios revela qué es lo que está operando en esa casa. Yo me acuerdo que hubo una época que nosotros llegábamos a la casa y cuando dábamos vueltas así para llegar a la casa, por cualquier cosa se armaba un problema. Ay, tú trajiste la llave, no, yo no traí, pero tú ¿por qué no trajiste la llave? Pero si tú eres el responsable, y ya se armaba un problema. Y entonces yo un día empecé a identificar que era llegando a mi casa, y yo empecé a orar, yo, Señor, revélame, algo está operando en mi casa que está causando pleito. Hay cosas dentro de las casas, cuadros, cosas que atraen situaciones que uno está en conflicto, que hay peleas. Entonces uno tiene que orar y pedirle al Señor que le dé el discernimiento. Música que se esté poniendo, programas de televisión que se estén poniendo. Hay personas hay niños que se levantan asustados y tienen pesadillas según los muñecos que tengan. Entonces nosotros tenemos que orar al Señor y pedirle, Señor, dame el discernimiento para saber qué está pasando. ¿Qué está pasando con mi hijo que se está levantando y que no duerme? ¿O qué está pasando con mi esposo que está teniendo pesadillas? Recuerdo un día que estábamos dormidos y eran como las 3 de la mañana y yo me levanté y le dije a mi esposo, estoy ahogada, siento que como que si me están tapando la respiración. Y entonces él empezó a orar. Y Tomás llegó como de 4 añitos, llegó corriendo al cuarto, ya habíamos terminado de orar y dijo, mami, arriba de la casa hay una nube negra. Pero el niño tenía 4 años, o sea, él no estaba medio dormido. Hay una nube negra y hay puras personas afuera de la casa. ¿Sí? Eso, ¿por qué? Porque la palabra dice que los niños profetizarán, los niños recibirán revelaciones. Tenemos que tener cuidado cuando los niños hablen y digan, esto está loco, váyase a dormir. Porque Dios les muestra a los niños, a los adultos. Esa es promesa en Joel. Estos son los dones de revelación. ¿Usted quiere saber qué pasa en su casa? ¿O quiere saber por qué están sucediendo situaciones dentro de su hogar con sus hijos? Usted póngase a orar. Jeremías 33:3, clama a mí y yo te responderé y te mostraré cosas grandes y ocultas que tú no conoces, dice la palabra. Anoten ese versículo y diga, Señor, revélame, dame el don de ciencia, dame el don de sabiduría y dame el don de discernimiento de espíritu, no para causar pelea, sino para que salga a la luz lo que está trayendo problemas en el contexto que esté. Ahora entremos a los dones de poder. El primero es el don de fe. Y el don de fe es la habilidad sobrenatural para creer que Dios va a hacer algo. Usted dice, esto va a suceder, esto es lo que está en mi corazón y eso va a suceder. No importando lo que esté sucediendo alrededor, eso va a suceder. Y Dios lo hace de una manera sobrenatural. Es la habilidad sobrenatural para combatir la incredulidad. Por ejemplo, en este momento hay muchos que están diciendo, yo no tengo ningún don, esto no es para mí.
¿sí? Dice que la fe es para combatir sobrenaturalmente la incredulidad. Mi esposo nunca vendrá a esta iglesia. Mi esposo nunca va a conocer de Jesús. Hay un pastor amigo que era borracho, mujeriego y todo, y la esposa cuando llegaba a la casa decía: venga mi apóstol, mi pastor, venga y come, venga. Y hoy día es uno de los mejores pastores, ¿sí? Ella creyó y ella combatió la incredulidad con eso, con la fe, y avanzó. Hay dos tipos de fe. Una que dice la palabra, que la fe viene por el oír la palabra de Dios. Así es como nuestra fe cree. Pero este es el don de fe, es una fe loca. Hay gente que dice: ay, que yo, por ejemplo, Amy McPherson, la mujer que fundó la Cuadrangular, esa mujer un día agarró una carpa, estando sola, dijo: me voy a ir por todos los estados a armar carpa y a evangelizar. Y armaba carpa y los que llegaban en silla de ruedas se iban caminando. Tenía una fe esa mujer, no tenía recursos, pero ella hizo todo en fe. Cuando usted cruzó la línea, de pronto usted dijo: tengo fe, voy a cruzar y voy a estar en ese país porque ahí el Señor me llamó. ¿Sí o no? No importando qué, usted creyó y esa fue la fe de ese don que Dios puso en usted. Entonces es la habilidad también sobrenatural para enfrentar circunstancias adversas. Hay muchas circunstancias que vienen a nuestra vida que son muy difíciles, pero confiamos en el mensaje de Dios, confiamos en la palabra de Dios, porque se va a hacer realidad en la vida de cada uno de nosotros. Es una convicción interna en nosotros que obedece a un llamado de parte de Dios. ¿Ok? Vamos al siguiente, que son don de hacer milagros. Ese es el poder sobrenatural para que tú puedas ver, para que tú puedas orar y ver lo que Dios está haciendo en mucha gente. Pero esos milagros que tú ves también son para ti. Tú debes creer en ese don, porque opera junto a los dones de la fe, con sanidad, ejerciendo autoridad. Vas a ser sano en el nombre de Jesús, porque tú estás creyendo en que ese milagro se va a dar. Hay gente que le pasan cosas que dice: yo oré por esta persona y se sanó. Uy, qué miedo. ¿Dónde milagros? ¿Dónde creer que está sucediendo algo sobrenatural en esa persona? Y tú lo estás viendo, porque Dios te está usando, porque tienes ese don puesto por Él. Y así tú no creas que tengas ese don. Cuando tú vas en el freeway y ves un accidente, di: Señor, sana, aliento de vida sobre esa persona, y Dios te puede usar en ese momento para hacer un milagro. No es que: ay, no, yo todavía no he identificado el don de milagros. Tú dale en fe, y yo oro creyendo, y cuando uno cree, el Señor obra este tipo de milagros. A mí me pasa algo, y mis hijos se ríen de mí, porque hace muchos años, más de 10 años, siempre que hay una persona que está agonizando, y yo voy a orar por esa persona, al otro día se muere, ¿okay? Literalmente. Entonces, está enfermo: no, mami, no vayas a ir porque vas a matar a esa persona. Y no es eso, eso se llama sanidad divina, porque de Dios no está que una persona agonice 6 meses, de una persona no está que agonice y que su familia sufra alrededor. Entonces, me ha pasado más o menos unas 15 veces donde aún personas que están en otro país, me pasó aún con mi Luzca, dice: no, mi mamá está agonizando. Digo: ven a la oficina. Ella llegó a mi oficina y empezamos a orar por su mamá, y al otro día me llamó: mi mamá falleció. Entonces, Dios nos usa, y no es como que uno sea el del milagro, es que Dios lo usa. ¿Por qué? Porque uno cree que Dios lo puede usar. Ahora, no se preocupe, porque esto es de gente que está en situaciones terminales. Si no vaya, no dejar sí, orar por usted. No voy a dejar que la pastora vaya a orar. Sí. Aclaremos que es con gente que ha estado en situaciones terminales, que está postrada en una cama sufriendo, sí, y Dios la usa para orar y que el Señor Cuando mi hijo le da migraña, me dejas orar por ti. No, mami, déjame tranquilo que todavía quiero vivir. Pero me molestan, pero ellos saben que es Dios haciendo su obra. Ahora, el último de esta parte es el don de sanidad, y alude a la sanidad obtenida por medios sobrenaturales sin ayuda humana. Ok, el Señor es el dueño de la creación y ha creado la medicina y los recursos médicos, ¿sí? Pero aquí estamos hablando de la sanidad divina, que es la sanidad que viene sin intervención médica, sino que Dios
tú vienes caminando chueco y te vas derecho, vienes ciego y te vas viendo, ¿sí? O emocionalmente con una situación o con una atadura de una adicción y boom, Dios te sana inmediatamente. Hay que creer en eso. Nosotros somos personas que creemos ciegamente en eso porque lo vivimos con Tomás. ¿Explica lo que pasó con Tomás? Que estábamos allí en la iglesia y que dijeron… Sí, cuando a mí yo duré como 3 años tratando de quedar embarazada y no quedaba, perdí 3 bebés y finalmente me dicen que tal vez tenía cáncer en la matriz y que no iba a poder tener un bebé y pues ese día que me dijeron eso yo, como soy un poco drástica, fui y me pinté el pelo de negro y dije ya no voy a tener hijos y ya se me olvidó la idea de querer tener hijos. Y al mes me tocaba hacer una biopsia por el supuesto cáncer que tenía y entonces llego a donde el doctor y el doctor me dice, no te puedo hacer la biopsia porque me hicieron unos exámenes, digo, ¿estás embarazada? ¿Yo qué? Digo, sí, estás embarazada, pero tal vez tienes cáncer, entonces va a ser un embarazo muy delicado. No sé cómo va a ser, no sé qué va a pasar en ti, no podemos hacer nada a no ser que pues quieras desistir de este embarazo y lo llevábamos añorando tanto tiempo. Entonces nosotros no íbamos a la iglesia de vez en cuando y ese día yo le dije a José Luis, vámonos corriendo a la iglesia porque usualmente cuando uno tiene problemas sale corriendo a la iglesia. Cuando llegamos a la iglesia estábamos atrás, no conocíamos a nadie, habían como 1500 personas en la iglesia y estábamos muy afligidos, muy angustiados y era el tiempo de peticiones y se para un pastor y dice, empieza a orar por las necesidades y dice, en su don de profecía, dice, el Señor me está mostrando, y nadie sabía nada ni nos conocían, el Señor me está mostrando que aquí hay una mujer que hoy le dijeron que estaba embarazada, pero que tenía una condición médica. Dios te dice que todo va a estar bien, que vas a tener un varón y que ese varón va a ser un profeta a las naciones. Y yo ahí mismo volteé a mirar a mi esposo y le dije, ¿tú llamaste a la iglesia? Y entonces él estaba llorando y me dice, no, ¿cómo puedes saber eso? Entonces terminó el culto y yo me fui donde ese pastor, le dije, ¿usted cómo sabía que yo estaba embarazada y que yo tenía una condición? Me dijo, yo no sabía, pero el Señor sí. Y me dijo, ¿pero creíste lo que dijo Dios? Le dije, claro. Dijo, pues así se hará. Y yo tomé esa palabra. Al mes fui a hacerme un ultrasonido y el doctor me dice, vas a tener niña. Y yo dije, ese pastor tan mentiroso. Eso no, se equivocó, me dijo que era niño, ya no voy a ir a la iglesia. No fui a la iglesia. Y al siguiente mes vuelvo a mi cita de ultrasonido y me dice el doctor, oye, te dije que ibas a tener una niña, ¿verdad? Le dije, sí, ya había comprado vestidos, moños, teníamos a toda la familia alborotada. Tenía yo. Y entonces me dice el doctor, qué pena, me equivoqué. Sí, vas a tener un niño. Yo, entonces siempre sí, el pastor tenía razón y todo. Entonces tengo mi hijo y cuando nace mi hijo, no tenía cáncer, mi hijo nació sano, pero esos 9 meses aprendí a postrarme ante la presencia de Dios, aprendí a desesperadamente depender de Dios porque no podía depender de nada más, a orar, a conocerle más y todas las pruebas y momentos difíciles que tuve que pasar me llevaron a conocer y a estar más cerca de Dios. Pero ahí vemos los 3 dones de poder. Vemos el don de fe, que mi esposa lo tomó. Vemos también el don de hacer milagros, porque el pastor lo profetizó y fue un milagro. Y también vemos el don de sanidad, porque por medio de esa palabra mi esposa fue sana y nacieron nuestros hijos. Ahí están los 3 dones de poder. Y finalmente los dones de revelación. En los dones de revelación, ¿dónde están? Los dones vocacionales e inspiracionales, es el don de profecía. De nuevo, si ustedes ven, el don de profecía está en los dones de Dios, en los dones de Jesús y en los dones del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque Dios quiere hablar a su iglesia, Dios quiere hablar a sus hijos, Dios quiere hablar a su pueblo. Y cuando hay un profeta que realmente se deja usar por Dios, en la profecía es una persona que busca a Dios, pero también el Espíritu Santo. No sé si a ustedes alguien les ha pasado que alguien dice, ay, el Señor te dice tal cosa, el Señor te dice tal otra. Ahí del que diga que el Señor dijo, si no fue el Señor el que dijo, ¿no?
pero en el don de profecía hay una palabra que lo puede hacer a uno cambiar totalmente. También diversos géneros de lenguas son las lenguas espirituales, y también el don de interpretar esas lenguas. Estos son armas espirituales, pero esto lo vamos a profundizar en otra ocasión. De pronto es bueno que entren al Instituto Bíblico y ustedes pueden empezar a conocer más a profundidad todos estos temas que hemos hablado en este momento. Entonces, nosotros quisiéramos orar. ¿Cuántos han identificado dones del Espíritu Santo en su vida? Okay. Tenemos una gran responsabilidad. Si ustedes ven, somos una cajita de sorpresas y tenemos que desarrollar esos dones, tenemos que aprender de la palabra. Esto no es filosofía de nadie, esto está escrito. En esa hoja que ustedes tienen los 3 versículos que confirman los dones de Dios, los dados por Jesús y los dados por el Espíritu Santo. Nuestro trabajo es descubrir qué tenemos para poder ayudar a nuestras familias, para poder ayudar a las personas en la iglesia. Y hoy yo quisiera que oremos, pongámonos de pie todos. Y cada uno tiene su hojita ahí, cada uno tiene lo que ha descubierto hoy por medio de la palabra. Y entender que tenemos una responsabilidad con la humanidad, con la comunidad. Obviamente empezamos en casa, pero donde quiera que Dios nos lleve, estamos llamados a usar esos dones, a pedirle a Dios cuando lleguemos a una fiesta, sea la que sea: Señor, úsame, dame la palabra, ¿qué me trajiste a este lugar? Porque Dios nos lleva y nos pone personas para que los animemos, para que les inyectemos esa fe. Hay mucha gente que jamás irá a una iglesia, pero cuando tú le hables, su vida va a ser transformada y terminará en una iglesia, porque quiero decirle que la iglesia es el faro de luz que trae solución a la comunidad alrededor. Padre, muchísimas gracias por tu palabra. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, yo te pido, Señor, primeramente que toda incredulidad que pueda haber en nuestra mente, Señor, sea derribada por el poder de tu Espíritu Santo y por el poder de tu palabra. Padre, muchas gracias por todo lo que tú dejas en tu palabra para nosotros. Y perdónanos por pasar tanto tiempo sin identificar, sin entender lo valiosos que somos en ti, Señor. Hay veces hay tantas inseguridades en nosotros. Creemos que no valemos la pena. Y tú has dado a tu Hijo Jesús por nosotros, Señor. Y no solo eso, sino que nos has hecho imagen y semejanza tuya. Nos has llenado de dones y talentos. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, hoy yo te pido que tú te manifiestes con poder, con autoridad en cada uno de los que estamos aquí, en los que están escuchando, Señor. Que entendamos que cada uno de esos dones, porque no nos has dado solo uno, nos has dado más que uno, que los podamos poner en uso, Señor, en nuestra familia, con nuestros amigos, con las personas que tú pones al frente de nosotros. Sé que tu palabra dice que no tiremos perlas a los marranos, Señor. Pero ayúdanos a identificar en qué lugar esas perlas van a ser aprovechadas. En qué lugar esas perlas, Señor, van a dar fruto. En qué lugar esas perlas van a traer una transformación a un individuo, Señor. Porque sabemos que si hay una transformación en un individuo, Señor, es una transformación en una familia, Señor, en una comunidad, en futuras generaciones. Padre, ayúdanos en el nombre poderoso de Jesús a no vernos más que nadie, a entender que somos todos iguales y que tú nos has puesto juntos para que unidos podamos cumplir esa tarea salvífica que tenemos todos, Señor, la gran comisión. Padre, que no se nos olviden las cosas que aprendemos en tu palabra por llenar deseos egoístas, por estar en competencia.
por estar poniendo nuestros valores en cosas que son efímeras, que vienen y van. Ayúdanos a disfrutar cada una de las bendiciones que tú has puesto primeramente en nosotros. La bendición de la familia que nos has entregado. Y yo sé, Padre, que aquí hay muchos familiares sufriendo por sus hijos, que hay muchas personas sufriendo dentro de sus hogares. Yo sé, Señor, que aquí hay muchos que tenemos de pronto cosas escondidas, que creemos que nadie sabe, pero tú sí lo sabes todo, Señor. Padre, yo clamo hoy en el nombre poderoso de Jesús por una renovación de entendimiento sobre cada uno de nosotros. Padre, yo te pido que sanes nuestras mentes, nuestro corazón, que podamos ser impregnados de tu Espíritu Santo, Señor, que podamos ser llenos de tu Espíritu Santo para no solo manifestar dones, pero manifestar tu fruto, que es amor, paz, gozo, benignidad, bondad, mansedumbre, paciencia, dominio propio. Padre, yo clamo hoy por sanidad en los corazones que están heridos, en los corazones que guardan heridas viejas, en los corazones que no nos sometemos, Señor, en las áreas que nos cuesta entender que debemos dejarte a ti, Señor. Ayúdanos, Padre, a no temer. Tú no nos has dado espíritu de cobardía, ni de miedo, sino de poder, de amor y de dominio propio, Señor. Padre, en esas áreas donde cada uno de los que estamos aquí, que podemos presentarte a ti, en esas áreas que seguimos cayendo y cayendo y cayendo, Padre, levántanos. Levántanos, Señor. Padre, derriba todo orgullo, todo egoísmo, toda envidia. Todo egoísmo, toda competencia en el nombre de Jesús. Y ayúdanos a entender que somos tu cuerpo y que necesitamos funcionar juntos y prepararnos para poder alcanzar las almas que están afuera. En los matrimonios que se están acabando, en los hijos que se están alejando de las familias, en los jóvenes que están cayendo en depresión, en ansiedad, en drogas, en grosería, en rebeldía. Padre, ayúdanos a llegar donde hay necesidad y ayúdanos a que estos dones dados por ti, ese llamado ministerial de parte de Jesús y esos dones espirituales, Señor, sean usados para tu gloria. Padre, aquí tienes recipientes para que tú, Señor, nos llenes con tu presencia. Aleluya. Y nos uses donde quiera. Así es, Jesús, que tú nos lleves. Hoy bendigo a cada uno de los que estamos aquí, Señor, con un deseo de presentarse como sacrificio vivo, dispuesto a renovar su entendimiento y a no conformarse con lo que este mundo está ofreciendo. En el nombre de Jesús. Para que juntos podamos comprobar cuál es la buena, agradable y perfecta voluntad tuya en nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Si tú estás ahí y hoy dices, he descubierto dones en mi vida, y quieres decir, Señor, yo quiero entregarte esos dones porque te quiero servir, porque quiero conocer más de ti, porque quiero que tú seas mi guía, porque quiero que tú seas mi líder, porque quiero que me lleves a otro nivel. Si tú no tenías ese tipo de amistad viendo los dones tuyos,
puestos por el Padre, por el Hijo y por el Espíritu Santo. Y si tú estás aquí y dices, Señor, yo quiero entregar mi vida a ti, porque quiero usar esos dones que has puesto en mí para darte la gloria y la honra, yo quiero que tú levantes la mano. Gracias por levantar tu mano. Yo quiero que tú repitas conmigo: Señor Jesús, te doy gracias. Gracias por esos dones que has puesto en mí. Gracias a ti, Padre, a ti, Hijo, y a ti, Espíritu Santo, porque hoy los pude visualizar. Te pido perdón por no usarlos de la manera adecuada. He pecado y he fallado, pero hoy vengo delante de ti confiado de que tú vas a renovar mi entendimiento, porque yo hoy abro mi corazón para que tú entres y dirijas mi vida. Te pido, Señor, que escribas mi nombre en el libro de la vida, porque hoy he decidido, porque tomando esta decisión, que voy a buscar de ti y ser transformado en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Gloria a Dios.